Recuperemos la dignidad en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para posibilitar la realización de obras que se necesitan para mejorar la calidad de vida de los peruanos, se creó el sistema de las asociaciones público-privadas, más conocidas como APP, que incorpora al servicio de la nación la experiencia, conocimientos, equipos, tecnología de los privados al servicio del Estado. En el acuerdo se distribuyen riesgos y recursos con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública. Esta alternativa, que puede ser la solución a muchos problemas del país, puede terminar siendo un instrumento de robo a gran escala, como todo indica está ocurriendo con los cobros de los peajes en Lima. Los índices que ahora se van conociendo nos llevan a pensar que los responsables de la Municipalidad Metropolitana de Lima faltaron a su deber moral e incurrieron en delitos. Lima es una ciudad que tiene más de 11 millones de habitantes. Es la quinta ciudad más poblada de Centro y Suramérica. En recientes estudios fue considerada la tercera ciudad con mayor tráfico vehicular del mundo. Estos datos terminan siendo un gran problema, pues nuestro crecimiento demográfico lamentablemente no ha considerado el desarrollo de un buen sistema de vías de comunicación y transporte colectivo, lo cual hace que se afecte la calidad de vida de los peruanos, ya que se pierden muchas horas en el traslado de las personas, principalmente de su trabajo a la casa. Esta natural demanda de infraestructura vial y de sistemas de transporte colectivo, por los resultados que ahora se aprecian, terminó siendo una oportunidad para desarrollar un gran negocio que no solo perjudicó económicamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino que la llevó a perder la dignidad, pues ahora se conoce que los concesionarios entregaron millones de dólares a las autoridades de la alcaldía como aportes ilegales, sin duda orientados para realizar contratos lesivos bajo la modalidad APP. Es importante precisar que no se discute el valor de la modalidad de la APP, porque bien realizados son una solución, es decir, si un privado hace un buen diseño de la solución del tráfico y para llevarla a cabo hace una inversión en infraestructura. Esta inversión la recupera mediante el cobro de un peaje por el uso de la misma. Por supuesto, también considera una justa ganancia. Pero ello no ocurrió en los proyectos que están causando indignación en la comunidad de Lima Metropolitana, en verdad en toda la población peruana, porque los actos de corrupción en estos proyectos se van confirmando. La situación se hace más grave porque la población está confundida e indignada, pues percibe que con el pago del peaje financia la corrupción. Y está confundida porque solo se habla de los peajes sin distinguir los proyectos que comprenden. Por ello, vamos a diferenciarlos de manera resumida. Los proyectos referidos son tres y paso a describirlos. Línea amarilla, que es una vía rápida de 9 kilómetros que corre paralelo al cruce del río Rima. El proyecto Rutas de Lima, que comprende la construcción de 19 kilómetros de vía y la administración de 3 ramos de las carreteras de salida de la capital, en sectores al norte, al sur y al centro de la capital. El proyecto Vía Expresa Sur, que es la construcción de 5 kilómetros para unir la vía expresa con la carretera al sur. El problema que atendemos se refiere a 3 proyectos básicos que abarcan la gestión de 3 periodos de alcaldía, 2 de Luis Castañeda y 1 de Susana Villarán, pero la solución termina en manos de un cuarto periodo de alcaldía en manos del alcalde Jorge Muñoz. Es así como tenemos que el proyecto Línea Amarilla es el primero en ponerse en práctica. El contrato se firma el 12 de septiembre de 2009 y se modificaron con 3 adendas. El proyecto Rutas de Lima se firma el 9 de enero del 2013 y se modifica con una adenda. El proyecto Vía Expresa Sur se firma el 8 de agosto del 2013 y se suspende posteriormente. Del proyecto Línea Amarilla se genera el proyecto Río Verde, que se firma el 9 de mayo del 2014 y se modifica con 2 adendas. Al revisar la línea de tiempo en este tema, es importante considerar que en el año 2011 se presenta la coyuntura de que se solicita la vacancia de la alcaldesa Susana Villarán y la alcaldesa realiza una fuerte campaña para neutralizar ese pedido. Para financiar la campaña, la alcaldesa reconoció que recibió varios millones de dólares de los concesionarios que administraban los peajes. Este dato es importante, pues explicaría el porqué de la firma de varios contratos y adendas que no protegieron el interés público de la población. Las modificaciones a los contratos con adendas se dieron. Proyecto Línea Amarilla, adenda 1, el 13 de febrero del 2013.
Adenda 2, el 15 de octubre del 2015. Adenda 3, el 15 de abril del 2016. Proyecto Rutas Lima, la adenda que se suscribió fue el 13 de febrero del 2014. El proyecto Vía Expresa Sur se suspende el 8 de junio del 2017. Y el proyecto Río Verde generó dos adendas, la primera el 3 de marzo del 2015 y la segunda el 27 de abril del 2015. Adicionalmente, en el desarrollo de cada proyecto, detallaremos las implicancias de cada adenda y nos referiremos a las modificaciones que se realizaron al contrato con actas. Con ello, y de modo ilegal, terminaron de afectar los intereses de la Municipalidad de Lima. El financiamiento de la construcción de las obras de los dos proyectos iniciados, de acuerdo a la definición misma del sistema APP, debió realizarse con la inversión de los privados y el recupero de esta inversión se realizaría con los cobros de los peajes por el uso de la misma. Pero esta inversión no se cumplió, pues gran parte de las obras realizadas se realizaron con el cobro de los peajes que de manera anticipada le fueron otorgados. Entonces queda claro que los peajes son una herramienta para cubrir el costo del mantenimiento de las obras y que también pueden ser el financiamiento de la recuperación de la inversión para construir obras. Obras que deben ser bien diseñadas, pues las obras deben ser una alternativa que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, los cuales deben tener una alternativa para su traslado si no desean hacer el uso de la vía con peaje, pues de otro modo se incurre un delito que afecta a la libertad de tránsito, establecido en la Constitución. Por ello, antes de establecer un peaje, se tiene que verificar la existencia de vías alternas. Eso no se está dando en los siguientes sectores de la ciudad. En la zona norte con el peaje de Chillón, en la zona centro con el peaje de La Molina, en la zona sur con el peaje de Lurín. La razón de la elaboración de este video es para aclarar a la opinión pública lo que está ocurriendo, pues en la población hay mucha confusión y ello no le permite a la gente evaluar las acciones que se están tomando en cada proyecto. Pues hay que entender con claridad que son contratos diferentes, que son diseños de vías y peajes diferentes y concesionarios diferentes. Un principio a considerar es que la corrupción crece y se escabulle en la sombra. Por ello hay que marcar con claridad los tres escenarios donde se manejan los problemas generados por los tres proyectos. Estos son: el escenario mediático, donde se manifiesta el malestar de la población que paga los peajes, por considerarlos injustos, muy caros, y el financiamiento de la corrupción que cada día se va confirmando. El escenario político, pues los protagonistas y actores políticos están emitiendo opiniones de diferente magnitud, dando recomendaciones que al no estar integrados dentro de un plan integral, enturbian el camino de la solución y van generando malestar en la población. El escenario legal, que es el que finalmente determinará el futuro de estos contratos muy observado. Ello no solo tiene implicancias con los concesionarios referidos, sino con todo el sistema de financiamiento de obras a nivel nacional. A estos tres escenarios podemos adicionar un cuarto, que es el escenario económico, pues corre transversalmente a los tres anteriores mencionados. El escenario económico es muy importante analizar, pues las decisiones que se tomen tendrán implicancias económicas que serán asumidas por la población. Por ello, es importante sincerar los cálculos para saber cuál es la mejor decisión a tomar. El malestar generado en el escenario mediático, pues no hay duda que el diseño de los proyectos genera injusticia con mayor incidencia en los sectores más pobres, nos puede llevar a situaciones violentas que debemos frenar, pues podría haber víctimas inocentes. La solución de la crisis actual obliga al alcalde Jorge Muñoz a tomar acciones correctivas firmes, pues existen serios indicios de un gran desbalance económico, injusticia y corrupción. Para ver el impacto que tiene este tema, voy a resumir algunos datos. El sistema APP tiene como concepto básico que el privado invierte en las obras y después recupera su inversión mediante los peajes. Ello no se dio como debía ser, pues lo que hemos podido observar es que las obras se realizaron con los peajes que se le fueron entregados de manera anticipada. Eso quiere decir que la Municipalidad Metropolitana de Lima pudo hacer el mismo trabajo aplicando el mismo sistema. El ingeniero Gino Michelini, consultor de profesión, ha estimado que los ingresos proyectados de los proyectos sin vigencia, traídos a valor actual, son inmensamente superiores al costo de las obras y a la indemnización que se podría pagar
en caso de dejarlo sin efectos. Sin embargo, es importante también mencionar que hay que verificar los números, porque hay serios indicios que nos indican que los reportes de gastos y de costos están sobrevalorados. Para ello, 3 muestras. El costo del metro cuadrado de la construcción de las casetas han sido referidas en $61.000, lo cual es inaceptable, pues solo basta comparar el metro de construcción de un departamento en un distrito de clase media que, incluyendo el terreno, asciende a $2.000, es decir, $59.000 de diferencia. El costo de las planillas de administración de 18 puntos de peajes asciende al año a la suma de 43 millones de soles, lo cual se considera excesivo. El costo de mantenimiento de las vías de la ciudad, ellos refieren en 4 millones de soles por kilómetro al año, y el costo que paga el Ministerio de Transporte en vías alejadas a la ciudad es de 75.000 soles al año. La diferencia es muy sospechosa. Si a todo ello agregamos que ya es una realidad que los privados entregaron dineros indebidos a las autoridades de la alcaldía en la gestión de los 2 alcaldes que realizaron los 2 proyectos, podemos asegurar que ello nos obliga a la sanción y análisis de los contratos. Para establecer los vacíos, dolo e ineficiencia de los proyectos, debemos analizar la situación de cada proyecto contemplando los siguientes aspectos: evaluación del diseño del proyecto, calcular el desbalance financiero, qué opciones tenemos para corregir el problema y sus implicancias legales, el análisis de los costos de las obras reportados con peritajes profesionales, denuncias a los funcionarios que cometieron delitos al promover y firmar documentos que no defendieron los derechos de los ciudadanos. Sin duda, esta situación nos obliga a tomar decisiones con implicancias legales. Entre estas opciones tenemos la resolución unilateral de los contratos, la nulidad de los contratos y la renegociación de los contratos. Es importante mencionar que cualquiera de las 3 alternativas que se adopten pasará por un rediseño de los proyectos, pues así como están, genera mucha injusticia y viola los derechos de peruanos en ciertos sectores. En este esfuerzo de aclarar la situación a la población, debemos recordar que ante los hechos que demostraron corrupción en el manejo de estos 2 proyectos, el alcalde Jorge Muñoz dijo que no los quería si estaban manchados de la corrupción. Y respecto a lo que tú estás mencionando, que tiene que ver con los peajes, estoy convocando a una sesión extraordinaria de consejo para evaluar esta situación. Personalmente lo tengo que decir como Jorge Muñoz, no quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Ese es un tema que tenemos muy claro y estamos en ese proceso. Estamos convocando al Consejo para la debida evaluación y la toma de decisiones. Ante estas declaraciones y a pedido expreso del alcalde Muñoz, el Consejo de Regidores, con una ordenanza, exhortó a la gerencia de la promoción de la inversión privada a realizar una evaluación conjunta para determinar cuál de las 3 alternativas se aplicará. Por ello, es oportuno aclarar que en el campo mediático y político se está hablando de renegociación cuando todavía no se han descartado las otras alternativas mencionadas, que repito, serán evaluadas en cada uno de los 3 proyectos, pues son contratos diferentes, concesionarios diferentes e indicios de delito diferentes. Esta situación no solo lesiona la economía de la Municipalidad de Lima, sino que permitir la impunidad en ellos lesiona la dignidad de la nación. Eso sería como instalar un cáncer que terminaría destruyendo nuestra sociedad, pues mantener el contrato como está sería la normalización y la oficialización de la corrupción. Al respecto, en entrevista en Exitosa, el presidente Vizcarra coincidió con la necesidad de revisar los contratos que son lesivos. Veamos el mensaje. Está claro, ¿no es cierto?, que Odebrecht y OAS, y ahora con las últimas informaciones, esto de los 17, 18 millones de dólares que pagó esta gente de OAS, que en la Municipalidad de Lima hubo una enorme corrupción, que se otorgaron concesiones en base a corrupción, que se dieron obras en base a corrupción. Entonces, ya Susana Villarán está presa, Luis Castañeda Locio está en camino de seguir el mismo destino. Pero ¿qué nos hacemos con las concesiones? Hijas de la corrupción, o sea, ¿qué vamos a hacer con los peajes? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Tenemos que revisarlos, como ya lo anunciaba el alcalde Muñoz. Tenemos que revisar y tenemos que corregir los errores y deficiencias que tuvieron en su adjudicación. Ahora, ¿usted no le tiene miedo, presidente, a la nulidad de esos contratos y a que venga lo que tenga que venir? En absoluto. Y a trompearnos donde sea. Como buen provinciano no le tengo miedo a nada.
Nos queda entonces desarrollar cada proyecto considerando que el mensaje guía para defender el sistema ciudadano es: la corrupción no genera derechos. Para finalizar este primer video informativo, podemos indicar que la situación nos lleva a las siguientes conclusiones. En el campo mediático, estos contratos no pueden sostenerse como están establecidos y deben sufrir cambios importantes o dejarlos sin efecto, pues genera mucha injusticia afectando a la gente más pobre. En el campo político tenemos la oportunidad de unir a los peruanos en esta lucha contra la corrupción. Para ello deben participar todas las instancias del Estado. No es un tema que se circunscribe a la municipalidad, pues sus consecuencias son nacionales. En el campo legal, que verdaderamente es muy importante en todo este proceso, lamentablemente nuestra participación se ve limitada, pues corresponde a las instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público, más aún si consideramos que el escenario se ha convertido en un escenario internacional. En el campo económico debemos encontrar las valorizaciones reales de las obras y gastos para sincerar los importes a reconocer, pues las autoridades vienen declarando que si dejamos sin efecto los contratos, debemos pagar el costo de las obras, asumir las deudas y pagar una indemnización. Pero también puedes hacerlo por resolución unilateral del concedente, es decir, porque tú consideras que esto debe ser así. Si usas una u otra situación, vas a tener que compensar a la empresa por los gastos que han habido y por las inversiones que han realizado, también más indemnizaciones. Entonces, eso le sale al Estado peruano, a la municipalidad, a la República del Perú, hay que decirlo así, le sale mucho más caro que buscar una solución como la que estamos tratando. Detengámonos ahí, le pido, por favor, sí, porque creo que ese es un punto medular para entender el todo de este problema que a todos, la verdad, me incluyo, nos indigna. A mí también. Nos indigna. A mí también. Nos y parece lo he dicho, repudiable. Está esto manchado por corrupción y además está desequilibrado. Así, queda claro que la renegociación no es la única salida, que considerando los graves actos de corrupción, también podemos activar la resolución unilateral de los contratos. Y ello dependerá de la conveniencia económica. El alcalde dice que no es conveniente, pero deberá sustentarlo, pues hay versiones que sí indican que es conveniente y de modo muy favorable. Para atender esta parte, cobra valor entender el concepto del valor actual neto, que nos responde a una pregunta: ¿cuánto vale hoy día todo el dinero que recibirá el concesionario en todo el plazo de su contrato? El cálculo considera el efecto de la inflación y otros. El monto resultante se compara con el importe a pagar a los concesionarios por las obras realizadas, las deudas que tienen y una indemnización, haciendo hincapié que esta última si no se demuestran los delitos en las cortes. Entonces tenemos dos escenarios. El primero es que los montos resultantes del valor actual neto y el importe a pagar son muy parecidos, entonces es conveniente realizar una renegociación. El segundo es que la diferencia es muy grande y a favor del concesionario, entonces conviene cortar el contrato, pues así se demostraría que los estimados fueron incompetentes o corruptos. Según el consultor Gino Michelini, los montos proyectados son un atentado a la economía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y ya sea por incompetencia o por corrupción, no debemos sostener esos contratos. Por ello, debemos tener muy claros los montos a evaluar. Sobre todo, tiene que existir una auditoría especializada a los costos de las obras y los gastos de mantenimiento que se vienen reportando, pues trabajar con montos poco confiables puede llevar a la situación de que la población termine pagando estos errores. Ello, es decir, el trabajar con montos confiables, es tarea del alcalde. Si los números nos dicen que es conveniente cortar los contratos, estaremos frente a un nuevo problema llamado liquidez, pues la municipalidad no tiene los fondos para el pago correspondiente. Ahí es donde juega el contexto nacional y el compromiso del presidente de la República, dejándonos dos posibilidades, porque paradójicamente habríamos recuperado nuestra capacidad crediticia. La primera alternativa es que el Estado nos preste el dinero. El segundo, el Estado nos avala para un préstamo bancario en adición a la garantía que representa el flujo de los peajes que habríamos recuperado. El camino está claro,
Y ahora hay que enfocarnos en la sostenibilidad y confiabilidad de los números en el campo económico financiero, pues de ellos depende la mejor decisión. El siguiente video explica la situación particular del proyecto Línea Amarilla.